kiosco. Y hoy el presidente López Obrador tenía muchas ganas de otra vez puntualizar, precisar lo que tenemos en esta administración, un cambio en el paradigma en su relación con los medios de comunicación. Y cómo le gusta el debate, cómo le gusta afrontar esta realidad a sabiendas de que ya no es a través de periodicazos, de primeras planas, que ya no es un presidente arrodillado, ¿no? Mediatizado, no es un presidente producto de una televisora, no llegó ahí como otros llegaron, el caso de Peña Nieto, que es muy claro, y pues se fue largo y tendido diciendo, a ver, es que detrás de este golpeteo mediático hay intereses muy fuertes, ¿no? Claro, porque es el cambio de paradigma en su relación con los medios de comunicación, es decir, del poder político, pero también en la relación del poder político con el poder económico en general. Hay toda una nueva visión de gobierno y eso evidentemente pues ha alterado intereses que se reflejan de una manera muy clara en las coberturas mediáticas que estamos viviendo, que hemos vivido durante toda la administración, pero que en contextos electorales de pronto se hace así, o sea, exponencial, ¿no? Entonces ahora anota el presidente nuevamente esto, pero también anota otra cosa, que es a lo largo de este tiempo, pues también han cambiado una serie de cosas. Ha habido más información alternativa, ha habido más conciencia de la población y eso ha hecho que el cambio de paradigma también se haya traducido en una especie de pérdida de capital de influencia de estos medios de comunicación. Sí, que hay mucha desesperación, sin duda, ¿no? Porque Así ya el es. efecto no es el mismo. Vamos a ver. Como hay un despertar ciudadano y hay medios alternativos de información, pues ya no tiene efecto esa estrategia mediática que antes era muy eficaz, destructiva, acababa con cualquier dirigente opositor o quien se rebelaba, lo hacían papilla, políticamente hablando. Afortunadamente ahora no, ya se les mojó la pólvora. Estamos viviendo un momento interesante. Y una manera de analizar la realidad es cómo está la aprobación de López Obrador. Ahí vemos realmente el efecto de estas campañas mediáticas. Si están pegando o no están pegando. Pues no están pegando porque mientras más golpean al presidente, pues más sube o se mantiene estable en su aprobación. Y por eso él constantemente coloca en las mañaneras cómo va su aprobación, pone como punto de referencia a Morning Consult, que es una consultora norteamericana que mide a otros presidentes. Entonces es una manera, porque luego algunos dicen, es que lo hace por ego. Pues no es el tema del ego, es el tema de ver cómo hay una embestida mediática enfrente y cómo decirle a la gente que tiene el acceso a la mañanera, no se preocupen, vamos bien, porque sin duda si alguien prende la radio en la Ciudad de México, pues todo el tiempo es un golpeteo absoluto, o sea, no hay matices, todo está mal, el país está cayéndose, la seguridad está muy mal, todo, o sea, no le conceden una sola cosa al presidente López Obrador. Por eso dice, a ver, ¿cómo vamos? Ni pues al vamos presidente bien. López Obrador, ni a Morena, o sea, ni a quienes representan, digamos, ser parte de un mismo proyecto. Entonces, en tiempo electoral, esto se refleja, como dices, en la aprobación del presidente, pero también en las encuestas pues que refieren cómo van las representantes de las candidaturas que forman parte de los distintos proyectos que están en juego y son muy contundentes, nada más para nombrar la última, porque esta es la tendencia en todas, hay que decirlo.
pero para tenerla más actualizada. Oye, en las Ayer, serias, ¿no? Porque hay unas Covarrubias. encuestas patito que de pronto se avientan. Las que son domiciliarias, ¿no? Sí, exacto, no las de internet. No, así sí, de... no las de los amigos de Xóchitl, ¿no? O sea, las encuestas serias todas tienen la tendencia de que el presidente está bien y, bueno, Claudia también por las nubes, ¿no? Sí, a ver, tenemos la de Covarrubias que se publicó ayer en el Heraldo de México, por ahí la tenemos. Mira, la aprobación presidencial, 74% de aprobación del desempeño del presidente, un 17% que desaprueba. Esa es una parte. Y después, del lado derecho, vemos la parte que tiene que ver pues, con las preferencias electorales, ¿no? O sea, por Morena un 55%, por el PAN un 12% en intención de voto, 9% por el PRI. Está, híjole, Sí, mira, en la mira calle qué de la cercano amargura. al Movimiento Ciudadano. Movimiento Ciudadano 4, 3, Verde Ecologista, PRD 2, PT 2. A ver, el último, me pueden eso, a ver, el no sabe, no contestó, 13%, fíjate, más que la intención de voto por el PRI, por el Verde, por el PRD y por el PT. Sí, no es No, incluso que por el PAN, 13% y el PAN 12%. Y después hay esta pregunta interesante, me parece, a ver, ¿cuál es la de la derecha? La acercamos un poquito para Nos acercan poderla tantito leer. para... La del 47%. Porque yo vi que había una que decía, bueno, independientemente de sus preferencias, por quién cree que tiene mayores posibilidades de llegar a la presidencia, y ahí incluso el porcentaje era mayor que lo que era la preferencia en el caso de Claudia Sheinbaum, un 60 y tantos por ciento. En el caso del 47%, lo que preguntan es, ¿usted considera que como Claudia Sheinbaum es cercana al presidente Andrés Manuel López Obrador, si ella gobernara, daría continuidad al gobierno de López Obrador, pero con ideas propias? Bueno, hay que reconocer que es un activo el presidente López Obrador, y la gente sin duda quiere continuidad del proyecto de nación. Aquí está. A ver, ya teniendo en cuenta candidaturas o precandidaturas o figuras, ¿no?, que encarnan estas alianzas y estos proyectos, 59% para Claudia Sheinbaum, 21% para la coalición que encabeza Xóchitl Gálvez, PRI, PAN, PRD, 5% Samuel García, 1% Eduardo Verástegui, 14% que no sabe o no contestó, o sea, se acerca más Xóchitl a este porcentaje que evidentemente al de Claudia Sheinbaum. Y luego abajo es la que yo decía, la expectativa. Independientemente de preferencias, ¿quién cree que tiene más posibilidades de llegar? 62% Claudia Sheinbaum. Y ahí Samuel García tiene más posibilidades que Xóchitl Gálvez. Impresionante. Sí. Bueno, y esto es por un proyecto de nación, porque la gente identifica que Claudia Sheinbaum va a seguir encauzando un proyecto que llevó muchos años construir. No es ni siquiera la persona, es más allá de la persona, es lo que se ha establecido como base. Y por eso el presidente habla de los programas sociales. Analizando estos tiempos interesantes que vivimos, en donde pues parece que hay unos universos paralelos. Por un lado corre este bombardeo mediático y por otro pues la consideración de la gente sobre lo que está pasando en el país, y entonces de eso se refleja pues su aprobación por ciertos proyectos, ciertos personajes, y su desaprobación también. Así es, y en el caso de la encuesta que veíamos de Xóchitl, Samuel, pues yo creo que la pelea va a estar en el sótano, o sea, se van a quitar votos entre ellos. O sea, la pelea es por el segundo lugar, no por subir, no hay manera. Y si tomamos en cuenta que solo hay 13% de indecisos, pues va a ser muy difícil que se revierta una tendencia. Y esto también guarda una relación, hay una, dirían algunos científicos sociales, una correlación perfecta entre la aprobación que tiene Claudia Sheinbaum con la aprobación del presidente López Obrador. ¿Por qué? Porque son los líderes de este proyecto, sin duda. Vamos a ver cómo está el presidente López Obrador, segundo lugar a nivel mundial. Esto dicho por una consultora norteamericana, ajena a cualquier tipo de intereses, una consultora internacional que mide la aprobación de diversos jefes de Estado. En primer lugar,
Modi con 77%, que tampoco se ha movido mucho, Modi. Y en segundo, López Obrador con 64%, que también ha estado fluctuando constantemente en ese número. Esto quiere decir que, en efecto, lo que el viento a Juárez le han hecho los líderes de opinión, o llamados así, los medios de comunicación convencionales, mucho golpeteo, pero no se mueve ese número. Sí, y sin embargo es importante justamente seguir hablando de este tema, ir desmintiendo con datos, pues todo lo que se pone sobre la mesa como parte de esta campaña, el presidente dice, porque se va a poner más canija la cosa ahora en tiempos electorales, y en donde, no nos equivoquemos, no es el comunicador, ¿no? O sea, personajes específicos que nos odian, digo, eso también sucede, pero lo que hay son grandes intereses. Vamos. Porque también se piensa que era el chayote lo que le daban a los periodistas. No, eso es una bicoca en comparación con lo que obtenían los dueños de las corporaciones mediáticas. Por más que le pagaran a un periodista, imagínense si tengo una empresa, 2, 3, 4, un banco, y tengo que pagar 2, 3 mil millones, 5 mil millones de pesos de impuestos y no los pago. ¿Qué tiene que ver eso con un sobre, con un embute de 50,000, de 80,000, de 100,000 pesos mensuales? ¿Y eso bien atendido? Nada. Es una bicoca. Entonces, por eso, ¿qué vamos a estarnos peleando con los periodistas? Y es que además, ¿en dónde se neutralizan estos efectos nocivos de las campañas mediáticas convencionales? Pues en la mañanera. Por eso es la importancia del instrumento, porque aquí se está desmintiendo constantemente desinformación, y la mañanera rebota no solo en YouTube, sino en Twitter, pero también en Facebook y a través de WhatsApp. Entonces, lo que replica el presidente tiene una capacidad de penetración que antes no había porque no existía la tecnología, ¿no? No es lo mismo la campaña de 2006, como vapuleaban a López Obrador, y con todo y eso tuvieron que hacer fraude. Pero era lo que decía la televisión, prácticamente una ley inamovible. No había capacidad de réplica, lo ha contado el presidente. Nosotros queríamos meter spots, hice los del PRD en su momento, y pues nos mandaban a la fila y luego nos decían, no, es que ya pasó tu turno, y con todo y que queríamos comprar los espacios, o sea, pagar como se debía para que dieran a conocer nuestros mensajes, no, había una censura absoluta. Sí, y luego esto que no se ha entendido, ¿no? Que no es nada más un tema de discurso, porque está el presidente, o sea, porque así lo tratan de manejar luego, ¿no? El presidente dorando la píldora a los mexicanos y las mexicanas. No, o sea, además de dar un contexto que la gente reconoce en nuestra propia historia, es también dar información sobre lo que está pasando, y es una información que a la mera hora aterriza y le da sentido a quienes, por otro lado, están viviendo lo que está pasando en el país. No puedes llegar y contarles una cosa que es totalmente ajena a lo que la propia población está viviendo, que es lo que muchas veces sucede. Entonces, bueno, por eso... Pero bueno, no sé. Sí, no se esto que dices es muy importante, porque lo de los programas sociales, luego sacaron una campaña ahí diciendo, es que inflaron el padrón, están desviando el dinero de los programas sociales. La pregunta es, ¿a alguien que se haya inscrito en el programa de adultos mayores no le está llegando el dinero? Claro que le está llegando. Claro. Entonces, hay un reflejo de la realidad. Y también en el caso de Acapulco, pues sería muy difícil esconder a muertos, porque tienen familiares, ¿no?, que están en duelo, y resulta que, pues porque alguien ahí soltó esta desinformación, ya se toma como válida, más de 300 muertos, y ahora pues se refuta todo esto, ¿no? Así es.
Entonces vámonos con la última, justamente este tema de los supuestos extrafallecimientos a partir de una información de que le dijo alguien de una funeraria, y de ahí se hizo pues toda una burbuja informativa. Vamos con esto de nuestros compañeros de Infodemia MX. A raíz del proyecto de apoyo y reconstrucción del gobierno federal a Acapulco, una nueva tormenta de mentiras se ha divulgado en los medios de información. Falso que existan más de 350 personas fallecidas por el huracán Otis. Sistemáticamente, sin presentar ninguna prueba, medios de comunicación y comentaristas han puesto en duda el número oficial de personas fallecidas y desaparecidas por el huracán Otis. Sin embargo, el 10 de noviembre comenzó la diseminación de la noticia que afirmaba falsamente que habían fallecido 350 personas, tomando como base solo el testimonio de Ricardo Castillo, director de la agencia Cuadratín Guerrero. 1. El 10 de noviembre, en entrevista con Óscar Holguín en el espacio de José Cárdenas en Radio Fórmula, Ricardo Castillo aseguró: nosotros hemos reporteado y tenemos información que en todas las funerarias de Acapulco por lo menos debe de haber 350 muertos de quienes sí lograron recoger los cuerpos de sus familiares, de sus seres queridos. Sin mencionar el número de funerarias revisadas, y aunque cuestionó que el gobierno de México no ha presentado una lista con nombres y apellidos de muertos y desaparecidos, él tampoco la presentó. 2. Cuadratín Guerrero publicó el 11 de noviembre un artículo donde reportaba que habían más de 350 muertos, según datos de funerarias de Acapulco, citando la entrevista que su director, Ricardo Castillo, dio a Radio Fórmula, sin presentar los testimonios de los trabajadores de las funerarias que él mismo refirió en la entrevista. 3. El 13 de noviembre, la periodista Ana Francisca Vega entrevistó al director de Cuadratín Guerrero en su espacio de MBS Radio, en donde declaró: documentado con testimonios de gente que trabaja en las funerarias, sí, que nos han dicho simplemente en una sola nos han dicho que llegaron a recibir de entre 50 a 60 cuerpos. ¿Sí? Sin mencionar el nombre de la funeraria y cómo pasó del reporte entre 50 o 60 cuerpos a 350 fallecidos. 4. En otra entrevista en MBS Noticias, en el espacio de Manuel López San Martín, el mismo 13 de noviembre, el director de Cuadratín Guerrero, Ricardo Castillo, cambió la versión que había dado en otras entrevistas, donde refirió que había entrevistado a trabajadores de varias funerarias y dijo: yo hablé con un funerario, con un trabajador de una funeraria, y en una sola funeraria llegaron a atender entre 50 y 60 muertos, en una sola. Uy. Entonces, el mismo trabajador calcula por lo que él conoce y por seguramente pues debe de estar en comunicación con algunos colegas de él calcula que por lo menos debe de haber 300 muertos. Él hablaba incluso de 350 aproximadamente. 5. Sin verificar las fuentes, otros medios nacionales, impresos, de radio y televisión y diversos comentaristas publicaron notas y columnas acreditando los testimonios de Ricardo Castillo, director de Cuadratín Guerrero, para acusar al gobierno de México de querer ocultar el número de fallecidos en Acapulco y la tragedia causada por el huracán Otis, sin recurrir a las fuentes que, en primera instancia, refirió Ricardo Castillo, o a la única fuente que en la última entrevista citó.